Hola amigos, estamos nuevamente con vosotros para contaros cosas de nuestra historia que quizás sean desconocidas, porque hay demasiados héroes olvidados en nuestra historia, pero gracias a Dios, cada día hay más gente que se preocupa de España, de la hispanidad y de esos héroes olvidados que cada día deben de ser recordados. Y hoy hemos traído con nosotros a una persona íntimamente relacionada con la historia de uno de esos héroes olvidados, desconocidos, que, digamos, salvo los eruditos, nadie conoce. Y ese hombre, un gran autor, por cierto, y que tampoco es la primera vez que yo le entrevisto, No, no. pues va siendo hora de que me presente. Luis Antequera, ¿qué tal estás? Pues muy bien, José Antonio, muy contento de estar, como tú mismo dices, una vez más contigo, que van unas cuantas, y pasando, como siempre, un ratito agradable, que es para lo que estamos, para contar aquello de lo que sabemos un poquito y pasar un Ujú. rato agradable, divirtiéndonos nosotros y divirtiendo a los que nos escuchan. Eso espero. Bueno, Luis, te he escogido a ti porque resulta que en breve, en horas 24, como se decía en alguna obra, pues va a haber una manifestación hispanista, digámoslo así, porque se va a celebrar un congreso en el cual, unas jornadas en el cual hispanistas españoles y extranjeros, porque son más hispanistas seguramente algunos extranjeros que nosotros mismos, y tú eres uno de los ponentes y yo soy un moderador de una mesa. Y entonces al ver la Señor, relación y saber de la existencia de un almirante Antequera, que fue un héroe de la patria, pues totalmente. he decidido, y espero que les guste a nuestros oyentes, que Luis Antequera nos hable de su bisabuelo. Efectivamente, el almirante Antequera, para ser exactos, el vicealmirante Antequera. Un personaje, si se quiere, dentro de ese anonimato del que tú has hablado, de ese desconocimiento general del que tú has hablado, diría que de rabiosa actualidad, aunque solo sea por el hecho de que estamos en el bicentenario de su nacimiento. Nació el 1 de junio del año 1823 y tuvo una trayectoria como marino, como militar y hasta como político en la historia de esos años que le tocó vivir, años terribles, años duros de la historia de España, años de decadencia, contra la que él intentó en todo momento y desde toda posición hacer una labor de combate, y creo que efectivamente hizo una buena labor y merece ser mencionado entre los grandes marinos del triste siglo XIX español, uno de los más grandes, diría con toda facilidad uno de los 5 o 10 más grandes del siglo XIX español, y también con una labor política importante, de la que si quieres podemos hablar, y si se le hubiera hecho más caso, la historia tal vez habría sido bastante diferente de lo que fue, porque en lo que es la mentalidad, la cabeza de mi bisabuelo, pues el desastre del 98 tenía un lugar preeminente. Él estaba absolutamente convencido de que eso iba a ocurrir, intentó combatirlo, intentó prepararlo. Lo que pasa que, bueno, pues luchó con sus limitadas fuerzas contra fuerzas que eran más poderosas que las fuerzas de tipo patriótico que anidaban en su persona. Así que hizo lo que pudo, pero no fue suficiente, efectivamente, para que se pusiera remedio a todo aquello que vino al final del siglo XIX y que él había previsto prácticamente con la fecha. José Antonio es algo grande realmente, hizo unas predicciones que son absolutamente certeras sobre lo que iba a ocurrir y cuándo. Uh -huh. Bueno, te voy a hacer varias preguntas. Primero, lo primero que vamos a hablar de él, pero de por qué hemos elegido al vicealmirante Antequera. Vamos a celebrar esas jornadas hispanistas en Santa Pola
y precisamente el vicealmirante y Santa Pola, pues están muy unidos. Y es por motivo de que él hizo algo importante allí y eso algo importante facilitó el que la reina regente en ese momento pues le diese un título nobiliario. ¿Nos cuentas esa aventura muy Sí, interesante y con muy el- importante? Efectivamente. Bueno, vamos a ver, una de las rasgos que caracteriza la personalidad de mi bisabuelo es el respeto absoluto en todo momento a la legalidad vigente. En un siglo muy complicado que conoció regímenes absolutamente distintos e incluso contradictorios, repúblicas, dictaduras, monarquías, restauraciones. Bueno, pues lo que guiaba siempre la actuación de mi bisabuelo como militar y como político era el respeto a la legalidad vigente, sea esta, fuera esta, cual fuera. Fue uno de los caminos que marcó su actividad política y militar. Y esto hace que en un momento dado se encuentre él en el puerto de Santa Pola, donde se está gestando un golpe de Estado que no tuvo ninguna importancia gracias a su actividad, pero que nadie sabe la que podría haber tenido de no haber concurrido ahí la persona de mi bisabuelo, Juan Bautista Antequera y Bobadilla de Eslava, que ese es su nombre y todavía no lo hemos citado. Vicealmirante Juan Bautista Antequera y Bobadilla de Eslava. Enterado de que se está produciendo en un barco que se llama la Almansa un golpe de Estado contra el gobierno liberal moderado de González Bravo, acude, pistola en mano, él solo, a donde sabe que se está preparando este golpe de Estado y lo aborta. El caso es que esta circunstancia, este pequeño evento que se produce a lo largo de lo que es su carrera militar y política, cuando ya una vez fallecido en el año 1890, la reina regente María Cristina quiere premiar todos los servicios que ha prestado en todo momento a España y también a la corona, se acuerda de este evento para darle un título que va a ser el de conde de Santa Pola. Le da el condado de Santa Pola en el año 1894, no se lo puede dar ya a él propiamente porque él ha fallecido, pero sí se lo va a dar a su hijo mayor, que es mi abuelo, Juan Bautista Antequera y Angosto, que será por lo tanto de esta manera el primer conde de Santa Pola. Y esta es la vinculación que existe efectivamente entre esta bella localidad marítima, marina, de Santa Pola y mi bisabuelo. Luego es verdad que mi bisabuelo terminó muy implicado con la zona. Bueno, de hecho su hijo Juan Bautista había nacido en Cartagena, él se casa con una cartagenera, Atanasia Angosto, tiene 4 hijos, el primero fallece, luego un hijo y 2 hijas, y terminará muriendo de hecho en un pueblecito que se llama Alhama de Murcia, también en la zona. Por lo tanto, aunque no había nacido ahí porque él era canario, había nacido en San Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife, pero sin embargo sí terminó allí su existencia en estos parajes. También, mira, al respecto te puedo decir que mi bisabuelo se casó con la nada despreciable edad de 60 años, ¿eh? Es decir, murió con 67, 68 y se había casado con 60 años, lo cual no fue óbice para que pudiera ser padre, como te he dicho, en hasta 4 ocasiones. Una de ellas, pues precisamente la que se refiere a mi abuelo, y gracias a la cual pues estoy yo aquí, y como yo, pues tantos miembros de mi familia. Uh-huh. Oye, Luis, te tuteo porque nos conocemos hace tiempo. Em, Vamos. Vamos a ver. Yo sé que en el escudo nobiliario que Su Majestad la Reina Regente le dio a ese hijo del vicealmirante, figura una leyenda en latín que se refiere Sí. precisamente a- al vicealmirante cuando, como marino, hizo una proeza no tan importante como la que hicieron bastantes años antes los marinos que dieron por primera vez la vuelta al mundo, pero él también fue el primero en dar la vuelta al mundo en otras circunstancias, es decir, Sí, sí. con un barco que funcionaba a vela y a vapor y que además era acorazado, porque ahí hay una contradicción, le adjudican esa primacía a otro marino español, pero en realidad, más que primacía, es digamos, un matrimonio bien avenido entre otro almirante
y tu bisabuelo. ¿Nos Sí, explicas por un poco de supuesto. qué va esto? Sí, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no, por supuesto. Pues efectivamente, quizás la gran gesta finalmente que lleva a cabo mi bisabuelo en sus 52 años de carrera militar, pues va a ser precisamente la de dar la primera vuelta al mundo en un barco acorazado. Esto, vamos a empezar si quieres por el final, que es de lo que tú has Como hablado tú al veas. principio, sí, que es el lema, la divisa que acompaña el condado de Santa Pola. Cuando la reina regente le otorga el condado de Santa Pola al vicealmirante Juan Bautista Antequera, se lo otorga acompañado de una divisa que dice in loricata nave primus circundedisti me. Se supone que es la tierra la que habla y está diciendo en nave acorazada fuiste el primero en darme la vuelta. La divisa es prácticamente idéntica a la que el César Carlos I de España, el emperador Carlos V, le había dado al gran marino español Juan Sebastián Elcano, cuando da la primera vuelta al mundo, terminada en el año 1522, y efectivamente le otorga, bueno, un blasón muy bonito, con la flor de la canela, vamos, con una rama de canela, con clavos de olor y tal, y una divisa que dice primus circundedistime. Fuiste el primero en darme la vuelta. Pues la reina regente le va a dar a mi bisabuelo in loricata nave primus circundedistime, en nave acorazada, in loricata nave, in nave acorazada. Esto que puede parecer una gesta trivial, por decirlo con una terminología que van a entender muy bien nuestros oyentes, muy al uso, muy contemporánea, la Wikipedia la considera una de las 15 grandes hazañas acometidas por la Marina Española a lo largo de la historia. El hecho de dar la primera vuelta al mundo en un barco acorazado. Es una hazaña gigantesca como ninguna otra en la historia. La primera vuelta al mundo que da Juan Sebastián Elcano, porque esto es la gesta de la historia, no hay nada parecido. Ni Aníbal, ni Julio César, ni Napoleón, nadie llevó a cabo una gesta como la que lleva Juan Sebastián Elcano al dar la primera vuelta al mundo de una embarcación, ¿no? Pero junto a esta gran gesta se producen otras, entre las cuales el hacerlo en una nave acorazada también. Si quieres te puedo contar la historia desde el principio, me puedo alargar un poquito, pero te lo cuento Bueno, todo desde el principio, que si no te tengamos... alargas mucho, porque ya sabes que en la radio tenemos el tiempo tasado, pero vamos allá. Un minuto. Es que la vuelta al mundo en una fragata acorazada, en un barco acorazado, no se puede entender sin lo que es la campaña del Pacífico. ¿Y cómo empieza todo? Pues empieza todo porque en el año 1862-63 España decide mandar una pequeña flota de 5 barcos de madera que no tienen ninguna capacidad militar de ningún tipo, a aguas del Pacífico, para simplemente que una vez más, y después de 30 y tantos años de ausencia total, pues los barcos españoles se dejen ver en aquellas aguas y entablen relaciones de tipo amistoso con las repúblicas americanas y particularmente las repúblicas del Pacífico. Pero esto las repúblicas del Pacífico no lo ven con buenos ojos, no lo terminan de entender y simplemente, hoy precisamente he estado con un peruano que me contaba esta misma historia y simplemente consideran que los barcos españoles van allá con una intención de reconquista de lo que son las repúblicas americanas. La situación se va viciando, se va complicando muchísimo y se llega finalmente de la manera más tonta pues realmente a una situación bélica, una situación en la que los barcos españoles pues están obligados a hacer la guerra a una serie de repúblicas americanas, concretamente 2, Chile y Perú. Bueno, la situación, como te digo, se ha enviciado mucho. Ha habido incluso atentados contra intereses españoles, contra personas españolas, y el gobierno español se ve obligado a enviar otros 3 barcos, estos sí, con una capacidad militar cierta, al escenario bélico para ver qué es lo que ocurre allí y para reponer lo que es el orden político. Esta nueva flotita de 3 barcos la manda el entonces capitán de navío, don Castro Méndez Núñez, y lleva entre los 3 lo que es el barco estrella de la Marina en aquel momento histórico, que es precisamente la fragata Numancia, uno de los primeros barcos acorazados
que existe en la historia. Se están produciendo barcos acorazados, las distintas marinas europeas están produciendo barcos acorazados uno detrás de otro, y siempre el último barco acorazado producido pues es el que tiene mayor calidad y es el que es más importante. Es una circunstancia que acontece, que concurre en ese momento sobre la figura de la fragata Numancia. Se presentan estos tres barcos en el escenario bélico. Primero bombardean Valparaíso, que es una acción que don Castro Méndez Núñez, que se ve convertido en jefe de la flota una vez que llega por el suicidio que se ha producido previamente del jefe de la flota, que era el almirante Pareja, pues él se ve ascendido a la situación de jefe de aquella pequeña flota de 8 barcos. No le gusta la operación que tiene que llevar a cabo, pero que es la que le ordena el gobierno, que es bombardear un puerto que no está excesivamente fortificado, como es el de Valparaíso. Allí entonces se les presenta el reto de ir al puerto verdaderamente fortificado, que no es otro que el del Callao, Valparaíso en Chile, el Callao en Perú. Bueno, pues nada, es una guerra en realidad de retos y de una guerra romántica, del romanticismo. ¿Usted no se atreve a ir al Callao? Pues claro que me atrevo a ir al Callao. Concurre además la circunstancia de que hay 4 marinas presentes en la zona. Está la marina francesa, está la marina norteamericana, está la marina inglesa y está hasta la marina también danesa. 4 marinas presentes en el escenario, las cuales amenazan de participar a favor de Chile y de Perú, a pesar de lo cual los españoles continúan con las órdenes que tienen del gobierno. Finalmente consiguen que las marinas extranjeras no participen. La determinación que demuestra don Castro Méndez Núñez es tan grande que las marinas extranjeras deciden no participar en esta guerra. Termina siendo una guerra de Chile y Perú contra España. Se bombardea el Callao, se consiguen los objetivos que se tenían que conseguir, que era simplemente pues esto, inutilizar el puerto del Callao con el menor daño posible, y no en ningún momento, por cierto, proceder a la ocupación o conquista ni de esos puertos ni de esos países. Que eso es precisamente lo que va a hacer que chilenos y peruanos tengan hoy día la así llamada Guerra del Pacífico como una victoria chileno-peruana, porque la Marina española, de acuerdo con las órdenes que tenía, no procedió a desembarcar ni a conquistar. Y ellos dicen, no, no conquistaron, se asustaron y por lo tanto les ganamos. Este es el argumento que utilizan chilenos y peruanos para decir que ellos vencieron en la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico era simplemente una guerra de escarmiento, de reponer el orden internacional, y así se hizo y así se consiguió. Bueno, el caso, y aquí llegamos a la hazaña, a la gesta que llevó a cabo mi bisabuelo, el caso es que cuando ya esta misión se ha acometido a plena satisfacción, se le da instrucciones al comandante de la fragata Numancia, que es mi bisabuelo, Juan Bautista Antequera, de continuar la travesía por el Pacífico y luego cruzando el Índico. No, ni siquiera por el Pacífico, llegar al Cabo de Buena Esperanza y subir, bueno, sí, por el Pacífico, por el Índico, cruzar el Cabo de Buena Esperanza y subir por el Atlántico para llegar a España, y de esta manera completar la primera vuelta al mundo de un barco acorazado. Digo que parece una gesta baladí, pero no lo era, porque los barcos acorazados en aquel momento no se conocen sus prestaciones en absoluto. Tan es así que barcos acorazados tienen en aquel momento 7 marinas del mundo y ninguna de ellas se ha atrevido a sacarlas a alta mar, salvo la norteamericana, para hacer simplemente el traslado desde Francia, donde se había construido el barco, hasta los Estados Unidos. El resto de las marinas utilizan estos barcos acorazados en operaciones de vigilancia de costas, en lo que se llama navegación de cabotaje, siempre con la costa a la vista. Es decir, la primera marina del mundo que se atreve a lanzar un barco acorazado al océano va a ser la Marina Española. Por lo tanto, la fragata Numancia va a ser el primer barco acorazado en el Atlántico Sur. En el Atlántico Norte lo había sido ya un barco norteamericano en una operación de traslado al lugar donde tenía que llevar a cabo sus servicios. Por lo tanto, el primer barco acorazado en el Atlántico Sur. El primer barco acorazado en cruzar el Paso del Sur, cosa que hará por el estrecho de Magallanes, exactamente igual que había hecho en su momento Magallanes. El primer barco acorazado en aguas del Pacífico. El primer barco acorazado en atravesar el Pacífico. Luego el Índico, y luego debería haber subido por el Atlántico hasta España, pero no lo hará
No lo hará. ¿Por qué? Porque la situación se ha vuelto a complicar en el escenario original, es decir, en el cono sur de América, y la flota española que todavía permanece allí, se ve una vez más en situación de peligro, y a mi bisabuelo el gobierno le da la opción, la doble opción, para que él opte con entera libertad de seguir la singladura hacia España, completando la vuelta al mundo, o por el contrario, volver al escenario de los hechos, para que de esta manera pueda auxiliar a la flota española allí presente. Evidentemente, esta segunda opción es más arriesgada que la primera. La primera es muy lucida, se cumple la vuelta al mundo, se ha pasado a la historia, pero la segunda, en cambio, es volver a un escenario bélico. Mi bisabuelo optará por esta segunda opción, y en vez de retornar desde el Cabo de Buena Esperanza a España, lo que va a hacer es continuar por el Atlántico para volver al escenario bélico, llegando de esta manera a Río de Janeiro. Pero es que en Río de Janeiro ya se había estado. Por lo tanto, la vuelta al mundo no se va a completar como se completara la de Magallanes Elcano, la de Juan Sebastián Elcano en Cabo Verde, España, vamos a decirlo así, porque la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano realmente se completa en Cabo Verde, no en España. Pero bueno, luego sigue hacia Sanlúcar, Sevilla y tal. Y entonces no se va a completar la vuelta al mundo en España, como si se había completado la de Juan Sebastián Elcano, y sí se va a completar, sin embargo, en Río de Janeiro. Cuando mi bisabuelo llega a Río de Janeiro, la situación ya se ha tranquilizado, y ya solo queda pues volver a España. Efectivamente, gracias a Dios, no se va a un nuevo episodio bélico, que completara el primero. Gracias a Dios la cosa, como digo, se ha tranquilizado, y bueno, y simplemente le toca volver a España. Pero de esta manera ha completado la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo de un barco acorazado en toda la historia de la humanidad. Una gesta, digo, que parece baladí, pero que hasta la Marina británica va a reconocer en lo que vale. Porque cuando mi bisabuelo en un momento dado de la travesía tiene que hacer parada y fonda, vamos a decirlo de esta manera, en la isla de Santa Elena, en la que pocos años antes había fallecido un personaje por nombre Napoleón Bonaparte, allí se encuentra al Lord Almirante inglés, que le reconoce, y esto es decir, las palabras que utilizó están escritas y se conoce perfectamente cuáles son, le reconoce el tamaño de la gesta que acaba de realizar la Marina Española, diciéndole incluso que no siendo, dice el Lord Almirante inglés, dice, no siendo la Marina inglesa la que ha cometido esta gesta, tengo el gran placer de saber que la que lo ha conseguido ha sido la Marina Española. Bueno, nos has dejado sorprendidos. Y bueno, tenemos un problema. Se llama reloj de arena, como siempre, y eso nos impide continuar mucho rato más. Entonces yo lo que te voy a solicitar, lo que te voy a pedir es que esta pequeña conversación de apenas 20 minutos que va a salir en este programa, primer programa de La Espada y la Pluma en Radio Sudeste, pues lo completemos con una entrevista más larga, más prolija, o bien en Santa Pola, cuando nos veamos en breve, en horas 24, como decía aquel, o cuando volvamos ambos a Madrid, porque creo que esto se merece un programa entero de una hora en el cual veamos todos los puntos interesantes y ampliemos todo esto. Y bueno, pues Pues Antonio, te doy completamente la razón, porque es efectivamente muchísimo lo que nos hemos dejado en el tintero. Pasajes muy importantes de la trayectoria política y militar de Juan Bautista Antequera Bobadilla. Pues Luis, solo decir una cosa. Luis Antequera, gran historiador, gran periodista, hombre hispanista como pocos, te agradezco enormemente tu presencia y creo que nuestros oyentes y televidentes también te la van a agradecer. Amigo Y Luis, yo, Antonio, que te hayas acordado de mí. Muchísimas gracias también a ti. pues muchas gracias, amigo, y nos vemos prontito, prontito. ¿De Así acuerdo? es. Un abrazo. Hasta pronto.